Buenos días, estudiantes del grado 11, bienvenidos a su primer video, explicación de la guía. Hoy vamos a hablar de la parte de electricidad y electromagnetismo. En particular vamos a hablar de carga eléctrica. Entendamos que todas las partículas están cargadas eléctricamente. Algunas están cargadas positivamente y algunas diremos que están cargadas eléctricamente de forma negativa. Y algunas diremos que son neutras, pero ese neutro no significa que no tengan positivo y negativo, sino más bien es que están en equilibrio. ¿Listo? ¿Y qué decimos cuando una partícula está cargada positivamente? Significa que tiene más carga positiva que negativa. ¿Sí? Y pues viceversa. Decimos que una carga es negativa porque tiene más carga negativa o electrones como tal. Si quieren una explicación un poco más profunda, la podemos hacer ya dentro del salón de clases. Recuerden que estos videos pregrabados, la idea es que ustedes vean el video a una cierta hora, en un cierto día, en un en vivo, y la asistencia me la dejan ahí en la cajita de comentarios, por favor, para poderles tomar la respectiva asistencia. ¿Listo? Entonces, empecemos con la parte más sencilla, más fácil, que tenemos un punto. Imaginemos un punto y por esta razón yo voy a decir que esta tapa es mi punto, un punto bastante grande en particular. La carga eléctrica, ¿sí? Se va a poder simbolizar como los vectores o las líneas, las flechas que salen de él o ingresan a él, dependiendo si es positiva o negativa su carga, ¿sí? De todas las direcciones. Me explico. Entonces, si tenemos que esto de aquí, este punto gigantesco que tengo, está cargado positivamente, entonces las flechas de él van hacia afuera. ¿Listo? Pero esas flechas no van hacia un solo lado. No es que vayan hacia arriba o hacia abajo o hacia un lado. No, las flechas van para todos lados. Hacia donde ustedes están, hacia donde yo estoy, hacia allá, hacia acá, hacia ese lado, hacia ese lado. Fíjense que esto es tridimensional. Pero nosotros no podemos dibujar las partes tridimensionales. Entonces, normalmente lo que hacemos es poner el punto, ¿sí? Ese punto y ubicamos flechas. Ahora, la idea es que las flechas coincidan el largo de las flechas. ¿Listo? Esto es si mi carga es positiva. ¿Sí? Y si mi carga es negativa, digamos que tengo acá otro punto gigantesco, va a ser bien grande para que no. Negativo, las flechas van a ir hacia adentro. ¿Listo? Entonces, esto no es que solo pase en este plano. Estas flechas también están saliendo para allá y están saliendo hacia el otro lado del muro. ¿Sí? Igual aquí en mi carga negativa. Entonces, tengamos en cuenta eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando interactúan dos cargas? Pues, por ejemplo, en este caso, fíjense que esta carga positiva, si la acercamos a esta carga negativa, este campo eléctrico va a ser manipulado. Esto ya no se va a ir para acá, sino que va a hacer esto de acá. Digamos que va para acá, para acá, para acá. ¿Sí me entienden? Es que lo que va a pasar, cargas opuestas se van a atraer y cargas iguales se van a repeler. Entonces, ¿cómo sería eso de las cargas opuestas se van a repeler? Les tengo acá mi carga negativa y otra carga negativa. Entonces, acuérdense que la flecha va hacia acá. La flecha va hacia acá. Aquí va a haber un espacio entre ellas dos porque se están repeliendo. Entonces, esto va a ir así. Entonces, ya no es tan sencillo. Ya se van a repeler.
Si se fijan, y aquí también va a pasar lo mismo. Entonces, ellas lo que hacen es repelerse por ser de la misma carga. ¿Listo? Eso es sumamente importante en los ejercicios que vamos a hacer más adelante en nuestra guía. Entonces, esta parte de las cargas eléctricas lo vamos a entender de la siguiente manera. Existe una fuerza. Esa fuerza eléctrica va a ser igual a una constante K. Es una constante, es un número, ¿sí? 9 punto no sé qué, existe ese número, una constante que ya está determinada. Entonces, esa constante por la carga, a veces utilizamos una Q mayúscula, a veces utilizamos una Q minúscula, a veces lo que hacemos es decir que esta va a ser Q1 y esta va a ser Q2, a veces lo que hacemos es poner Q y a veces ponemos Q minúscula y Q mayúscula, eso depende del ejercicio, pero entonces aquí vamos a poner que la fuerza es la constante por la carga dividido la distancia al cuadrado. ¿Listo? Y esto va a ser muy importante porque cuando tenemos dos de estas, lo que decimos es que la fuerza entre ellas dos va a ser la carga 1 multiplicada por la carga 2 y la distancia entre ellas dos. Por ejemplo, aquí estaríamos hablando de esta mínima distancia, de aquí hasta acá. Esto sería R. Esta distancia que está en estas dos partículas cargadas sería R y en mi fórmula está en R al cuadrado. Entonces esta sería como nuestra primera explicación del mundo de la electricidad y de que todos los objetos están cargados. Ahora miremos como tal nuestra guía. Entonces nuestra guía dice lo siguiente. Entonces en el primer punto nos muestra un dibujo. Entonces hagamos ese dibujo para poderlo entender. Entonces tenemos nuestra carga 1, que está así, en ángulo P. Tenemos nuestra carga 2 y sabemos que la distancia entre ellas dos es la distancia L. Eso es lo que sabemos. Pues sabemos que igual tenemos nuestra fórmula. Fuerza es igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 dividido la distancia al cuadrado. Esa es la información que nos dan. Y nos dicen que está la constante, la carga y la distancia entre ellas dos. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice el primero? El primero dice, si la carga de Q1, que es este de aquí, ¿sí?, fuera positiva, el vector que mejor representa el campo eléctrico presente en el punto donde se encuentra esta carga es. Entonces ya sabemos que cuando hablamos de cargas positivas, las flechas van hacia afuera. Como no nos están diciendo nada de Q2, yo no puedo suponer si ese Q2 es positivo o negativo, no puedo saber si lo repele o lo atrae. Por lo tanto, la explicación, o más bien nuestra opción de respuesta para el ejercicio número 1 es la A, teniendo en cuenta que nuestra guía nos muestra este mismo dibujo. Entonces, esa sería nuestra primera parte. Ahora, miremos el segundo. El segundo dice, si se duplican las cargas de las esferas 1 y 2, se puede afirmar que la fuerza eléctrica entre las cargas C. Entonces se duplica, se cuadruplica, se triplica o no pasa nada. Entonces miremos acá, están hablando de las fuerzas. Entonces, yo sé que la fuerza normal es esta, pero ahora me están diciendo que Q1 lo voy a duplicar y que Q2 lo voy a duplicar. Esta, perdón, acá hay cuadrado. Esta va a ser una fuerza nueva, pongámosle la fuerza 1.
y la vamos a comparar con esta de acá. A ver qué es lo que pasó. Entonces nosotros sabemos que la fuerza 1 es igual a 2 por 2, 4, K, Q1, Q2. Lo único que hice fue multiplicar estos dos y dejarlo a este lado. L al cuadrado. La fuerza 1 es igual a 4 veces, y fíjense que esto es lo que yo tengo acá, 4 veces la fuerza. Así que, ¿qué es lo que está pasando? La fuerza se está cuadruplicando. Miren, se está cuadruplicando la fuerza. Por lo tanto, en la pregunta número 2 es la A. El número 2 es la A. ¿Listo? Y miremos el tercero. Si se quiere aumentar 16 veces la fuerza eléctrica entre las cargas, se puede sugerir. Entonces, miremos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero que esta fuerza sea 16 veces más grande. Entonces, 16 veces la fuerza. Y me dan unas opciones. Dice, duplicar la carga de las esferas. Entonces, ya vi que si duplico las cargas de las esferas, no voy a llegar a ese 16. Duplicar la distancia que separa las esferas. Pues miremos esa opción a ver si nos da. Entonces tenemos fuerza igual, fuerza 1, porque es distinta a esta, constante, Q1, Q2 sobre, y ahí dice que duplicar la distancia, o sea, este L va a ser 2L al cuadrado. Todo al cuadrado, no esta L, sino todo. Ahora, fuerza 1 va a ser igual a la K con la fuerza, con la carga de 1 con la carga 2 por la carga 1, la carga 2, 2 al cuadrado me va a dar 4, L al cuadrado. Este de aquí está multiplicando, está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces me da 4 veces la fuerza 1 igual a K, Q1, Q2 sobre L al cuadrado. Pero entonces acá estoy diciendo que sería 4 veces. No me sirve porque me están preguntando por 16 veces. ¿Listo? Entonces miremos la opción 3. Que sería aumentar a 4 veces la distancia que separa las esferas. Entonces sería así, la fuerza 1 es igual a K por la carga 1, la carga 2, 4 veces la distancia al cuadrado. Y miren una cosa curiosa, 4 al cuadrado es 16, entonces fuerza 1 igual a K, Q1, Q2, 16 distancia al cuadrado. Este 16 que está dividiendo pasa a multiplicar. 16 F1 va a ser igual a 4 a la K por la carga 1 por la carga 2 distancia al cuadrado. Que esto es F, ¿no? Entonces 16 veces la fuerza 1 va a ser igual a la fuerza que teníamos anteriormente. Significa que para la 3 va a ser la C. ¿Listo? Entonces, de esta manera vamos a hacer los 3 primeros ejercicios de nuestra guía. Y lo siguiente tendría que ver con la ley de Ohm. Entonces, miremos cómo sería ese cuento de la ley de Ohm. Listo, entonces la ley de Ohm lo que nos está diciendo es que existe una relación entre 3 conceptos. La intensidad del voltaje, el voltaje como tal y la resistencia eléctrica. Cada uno de esos se mide dependiendo de lo que tengamos. Por ejemplo, la intensidad eléctrica lo vamos a medir en amperios, ¿sí? Lo que llamamos comúnmente amperaje. Ahora, el voltaje pues lo medimos en voltios y la resistencia, como todo el mundo lo sabe, se mide en ohms, ¿sí? En ohmios. Y utilizamos el símbolo de omega, como para que lo tengamos en claro. Ahora, esta fórmula de aquí la podemos reescribir de otras maneras. Por ejemplo, si yo quiero saber la resistencia a qué es igual, pues lo que hago es cambiar estas dos. La resistencia es igual al voltaje dividido la intensidad de la corriente. Y la otra que yo puedo hacer es preguntarme el voltaje. El voltaje a qué es igual. Pues fíjense que lo que hago es multiplicar la intensidad por la resistencia. Cada material genera distinta resistencia a la conducción eléctrica. Hay unos materiales que sabemos que son buenos conductores y hay unos materiales que sabemos que son malos conductores, a los que llamamos aislantes.
pero eso es un cuento que no voy a avanzar en él. La idea es poder trabajar con esta fórmula escrita de distintas maneras para poder resolver las dudas que tenemos de nuestra guía. Entonces miremos cómo sería o cuáles serían las preguntas que nos hacen en nuestra guía. Dice, en el cuarto, si tomamos dos materiales A y B, tales que la resistencia de A, pilas ahí, resistencia de A es igual a 2 veces la resistencia de B. ¿Listo? Un dato muy importante. Entonces se puede decir que, y nos dan opciones. En esas opciones hay dos condiciones. Si el voltaje de A es igual al voltaje de B o si la intensidad de A es igual a la intensidad de B. Pues dependiendo de eso vamos a calcular. Entonces vamos a hacerlo primero si el voltaje de A es igual al voltaje de B. Y vamos a utilizar la que consideremos nos facilita la información. Por ejemplo, utilicemos esto. ¿Cómo sería? Entonces sería así. Voltaje de A es igual a intensidad de A o resistencia de A. Y al mismo tiempo, sabemos que el voltaje de B es igual a intensidad de B o resistencia de B. Ahora, acuérdense de este pedazo. Yo puedo cambiar la resistencia A por 2 veces la resistencia de B. ¿Listo? Y esto de acá, el voltaje de A es igual al voltaje de B. Significa que aquí yo puedo decir voltaje de B en vez de voltaje de A. Los puedo cambiar, son iguales. Igual a intensidad de A, ¿sí o no? Intensidad eléctrica de A. Y la resistencia A es 2 veces la resistencia de B. ¿Sí? Y esto me queda igual. Pero fíjense que este y este es lo mismo. O sea, intensidad de B por resistencia de B, esto de acá, va a ser igual a esto de acá. Intensidad de A por resistencia por 2 veces la resistencia de B. ¿Se fijan? Esto de acá es esto. Ahora, yo lo que quiero es mirar cómo serían las intensidades, si son iguales, si se pueden dividir, si puedo hacer algo con las intensidades. Entonces, esto que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Intensidad de B por resistencia de B es igual a 2 veces la resistencia de B, igual a intensidad de B. Estos dos son lo mismo, así que la intensidad de B es un medio, o más bien, intensidad de B dividido 2 es igual a la intensidad de A. ¿Sí? Y miramos nuestras opciones, en las que dicen el voltaje de A igual al voltaje de B, dice que si la intensidad de A es 2 veces la intensidad de B. Y pues esa, la opción A no la tenemos. Miremos la B. Dice voltaje de A igual a voltaje de B, como tengo aquí. Dice, la intensidad de B es 2 veces la intensidad de A. Y sí, ¿por qué? Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. La intensidad de B es igual a 2 veces la intensidad de A. Entonces, de esta manera, nosotros podemos concluir que tenemos el ejercicio 4, que es la C. Vamos a escribirlo acá. El 4 es la C. ¿Listo? Ahora miremos por último el quinto ejercicio para poder simplificar la ley de Ohm. Y dice así. Entonces, al tomar uno de los materiales se observa la relación que hay entre el voltaje aplicado y la corriente que lo atraviesa en la siguiente tabla. Entonces vamos a copiar la tabla. Entonces, en la tabla me habla de voltaje y me habla de intensidad. Dice que si el voltaje es 10, la intensidad es 5. Que si este es 20, este es 10, y el siguiente me dice que es 30, 15, 40 y 20. Listo, entonces tenemos ya nuestra tabla hecha y miramos cuáles son las opciones que nos están dando. Nos están diciendo que existe esta relación, el voltaje y la intensidad. Miremos muy bien.
¿Cuál de estas me está sirviendo? ¿Cuál tiene voltaje e intensidad? Pues miramos que es esta de acá. El voltaje e intensidad están relacionados. La resistencia es dividir. La resistencia es igual. 10 dividido 5, 2. 20 dividido 10, 2. 30 dividido 15, 2. 40 dividido 20, 2. ¿2 qué? 2 ohmios. Acordémonos que la resistencia se mide en ohmios y se escribe como si fuera una omega. ¿Listo? Entonces ahí nos dicen, la A y la C están diciendo que es 2 ohmios. Aquí lo que diferencia una de la otra es que si están directamente relacionadas o inversamente relacionadas. Entonces aquí nos acordamos de las matemáticas de séptimo y decimos, directamente relacionadas significa que las dos crecen. Y fíjense, 10, 20, 30, 40 está creciendo. Y 5, 10, 15, 20 está creciendo. Significa que están directamente relacionadas, son directamente proporcionales. Si fuera inversamente proporcionales, una crece y la otra decrece. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, sabemos que en el ejercicio 5, nuestra opción va a ser la C. Entonces, con esto terminamos de explicar los 5 primeros puntos de nuestra guía. Recuerden enviarme sus trabajos a mi correo, sea costan@educacionbogotá.edu.co o por Facebook, por Messenger, también me pueden enviar sus trabajos. Son los 5 primeros y la próxima semana estaré explicando los siguientes ejercicios, ya que van a ir de a poquitos. Algunos los explicaré aquí en el salón con estudiantes y el día de hoy me tocó explicarlos solo a mí. Entonces, que les vaya muy bien. Recuerden en la caja de comentarios escribir la asistencia para poderla tener en cuenta. Hasta luego y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.